Hoy quiero hablarte del desde dónde. El desde dónde estamos viviendo, del desde dónde estamos construyendo nuestra vida, del desde dónde. Se plantea como una posición, nos ayuda a entender esto, que hay una posición desde donde estamos creando la experiencia de vida. Pero también ese desde dónde nos invita a considerar que los seres humanos tenemos la capacidad de tomar diferentes posiciones. Y la gran pregunta es, ¿y cuál es la posición en la que estoy ahora? ¿Cuál es la posición en la que voy a estar? ¿O en la que elijo estar? ¿Cuál habrá sido la posición en la que estuve en aquel momento tan dramático? ¿Cuál es la posición que tomo cuando estoy en una situación estresante? ¿Será que esa misma posición determina la situación estresante? ¿O será que yo tomo una posición en el momento en el que reconozco una circunstancia problemática? De esa misma manera podemos invitarnos a reflexionar acerca de cómo se construye esa interpretación de problema, pero también, y aquí está la gran clave, y cuando digo clave digo llave, si estoy percibiendo un problema, seguramente estoy parado o parada en un desde dónde. Hace muchos años que llevo investigando esta circunstancia tan particular en la que los seres humanos tenemos la posibilidad de reconocer nuestra propia posición. Pero claro, son tantas las teorías, las experiencias alrededor de este desde dónde, que es fácil confundirse. A mí me gusta buscar la forma de encontrar practicidad en todo lo que hago, porque siempre digo que si hay algo que no puedo aplicar en mi vida diaria, no tiene ningún sentido considerarlo entonces. ¿Cómo puedo entonces reconocer la posición desde donde estoy creando la experiencia de vida, siendo enteramente consciente de lo que eso implica? Esa pregunta me invitó a mí a reconocer los diferentes desde dónde. Y para eso tuve que ir a aquel momento o a aquellos momentos en los que justamente estaba experimentando ya sea un disfrute como un conflicto. Entonces claramente empecé a reconocer que hay dos principales posiciones que podemos tomar en la vida que pasan a ser determinantes. Todos tenemos la posibilidad de auto-observarnos. Hay muchos desarrolladores que han hablado de esto. De hecho, es un tema milenario. Esta capacidad humana de autorreconocerse, pero también, así como de ver la vida de otra persona, ver la propia. Tenemos esa posibilidad. Tenemos la posibilidad de hacer una autoindagación, tenemos la posibilidad de hacer un juicio sobre nosotros mismos. Claramente ese es un gran tema en el que muchos caemos con mucha facilidad en grandes condenas. Pero más allá de eso, ese desde donde creamos la experiencia de vida sigue siendo una invitación. Si tomo esa invitación para ubicarme en un desde dónde, la gran pregunta es ¿desde dónde estoy hablando en este mismo momento? La siguiente pregunta es ¿desde dónde me estás escuchando en este preciso momento? Y ahí es donde uno empieza a reconocer que con mucha facilidad puede cambiar el desde dónde, fundamentalmente cuando percibe o interpreta aquello que consideramos como un conflicto. Investigar ese tema me llevó a ir a mi día a día. Me llevó a ir a la cuestión cotidiana. Esa cuestión cotidiana que me permitía abordarme a mí mismo y permitirme ver y reconocer la posición en la que estaba frente a cualquier tipo de circunstancia. Y ahí con mucha facilidad pude darme cuenta de que en muchas ocasiones había estado en una posición muy particular, en un desde dónde muy peculiar, pero el más común. Ese desde dónde, o ese primer desde dónde del que te estoy hablando, es un desde dónde egoico. Se habla mucho sobre el ego, se habla mucho sobre lo que hemos definido como ego. Muy pocos entienden con certeza de qué se trata este famoso ego. Muchos incluso hasta creen que es alguien. Pero en verdad, ese famoso ego o ese yo corporal responde a todo lo que representamos en términos fisiológicos, es decir, corporales. Básicamente, el ego es nuestro cuerpo y todos sus procesos, que como tales se convierten en una experiencia para nosotros y por supuesto que también en una forma, una manera de ver la vida y de interpretar la vida. Entonces claramente puedo reconocer que hay un primer desde dónde, más básico, primitivo tal vez, que es en el que la gran mayoría hemos estado y hemos pasado y hemos creado nuestra experiencia de vida, al menos inicialmente. Desde ese desde dónde, desde ese yo corporal, hemos construido muchas situaciones de nuestra vida. Pero lo peculiar de esta historia es que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de evolucionar y en esa evolución, en ese crecimiento, también surge la posibilidad de cambiar ese desde dónde.
Y es ahí donde, maravillosamente, podemos ubicarnos en otro lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo lo hemos nombrado? ¿Qué nombre le hemos puesto a ese lugar? Claramente que tiene muchos nombres. Yo superior, ser superior, supraconciencia, conciencia infinita, ser esencial, alma, espíritu, como sea que lo veamos. Establece una posición totalmente distinta a la que habitualmente estamos o en la que habitualmente utilizamos recursos para crear nuestra experiencia de vida. Y es así como surgen estas dos posibilidades, estos dos desde dónde. Entonces, si tengo en cuenta que puedo estar creando la experiencia desde un yo corporal y desde un yo superior, creo, y de hecho establezco mi certeza sobre eso, que en este momento estoy integrando ambas circunstancias. Y esto pasa a ser algo fundamental, porque la gran mayoría que comienza un camino de despertar empieza a creer también que abandonar el proceso corporal o desestimar todo lo biológico es de alguna forma un camino o el camino correcto para establecer una conciencia manifiesta y superior de manera constante. En este momento estoy integrando a mi cuerpo para hablar. Estás escuchando estas palabras por la gracia divina de poder utilizar este cuerpo para poder expresar estas palabras. Entonces hay una integración que está ocurriendo, es decir, estoy integrando a mi yo corporal. Pero el ejercicio, el uso de esta facultad está siendo realizada desde un yo superior. O al menos eso es lo que para mí representa esta experiencia en este momento. Pero con mucha facilidad puedo darme cuenta de que hay momentos en los que no he estado allí o no he estado así. Es fácil caer en la trampa. Es fácil caer en la trampa que determina justamente la interpretación de que estamos teniendo un problema. Es esa misma cuestión que nos invita a indagarnos a nosotros mismos y reconocer que hay mucho más que esa percepción de conflicto. Si yo puedo entender cómo entro en conflicto, está claro que ese entendimiento está ocurriendo desde un lugar superior. O sea que mi propia conciencia sobre mí mismo me está permitiendo establecer un autoanálisis de lo que está sucediendo desde ese lugar maravilloso, desde ese yo superior. Yo corporal, yo superior. Muchas veces hemos caído también en esa trampa de creer que darle un poco de salida al yo corporal es caer en la trampa del ego. Pero nada más lejos que eso. El camino, y creo que la gran revolución para nosotros es justamente ese proceso de integración. Porque el camino espiritual muchas veces tiende a ser una suerte de invitación a abandonar lo corporal. Y la paradoja de este tema es que toda esta experiencia ocurre con, por y a través de este cuerpo. Así que abandonar el cuerpo sería una suerte de negligencia. Desconsiderar procesos biológicos sería justamente un acto de desvalorización gigante. Por tanto, está implícita la invitación constante a considerar ambos campos o ambas posiciones. Si hay un yo corporal y si hay un yo superior, la pregunta que surge para mí es ¿y cómo sería integrar estos dos estadios, estas dos posiciones, estas dos integraciones y estos dos procesos? El camino es intenso porque claramente puedo reconocer que la única forma de entender, de ver, de crear, de vivir, de experimentar y de interpretar una situación como un problema es desde esa posición egoica, desde el yo corporal. Esta certeza de que desde ese yo corporal es la única forma en la que puedo percibir una situación como un problema se convierte para mí en una gran pista. Esto significa que en el momento en el que estoy en una situación, sea que estoy involucrado, sea que esto demanda mi atención, sea que de alguna manera me integra esa circunstancia, si en ese momento creo que eso es un problema, ya puedo reconocer muy fácilmente desde dónde estoy percibiendo y creando la experiencia de vida. En el mismo y preciso instante en el que me paro a ver una situación y se convierte para mí desde mi designio como un problema, estoy parado en una posición egoica. Con la misma facilidad puedo reconocer que en el mismo momento en el que estoy percibiendo esa circunstancia como un problema, puedo reconocer que estoy cayendo en una trampa. ¿De quién es esa trampa? La trampa del ego, la trampa del yo corporal. ¿Qué sigue ahí? Procesos que siguen activos y procesos que no se van a desactivar, producto de que esta experiencia es también biológica. El camino entonces se convierte en una gran invitación a integrar ambos estadios, a integrar ambas propuestas. Pero a mí me gusta ir siempre un poquito más allá. Y si hay un yo corporal que de alguna manera tiene una suerte de independencia, yo lo quiero
a mi favor. Yo quiero que trabaje para mí. Yo quiero que todo lo que haga, lo haga para mí. ¿Se podrá lograr? Con mucha certeza puedo decirte que esto verdaderamente es así. Se puede alcanzar esa situación, esa experiencia en la que uno, desde el yo superior, pueda dirigir la experiencia de vida y construirla integrando al yo corporal. El camino requiere una vigilancia absoluta, constante, porque de hecho el yo corporal jamás detiene sus procesos. Este yo corporal jamás cesa su búsqueda. Incluso cuando estamos dormidos, está diseñando estrategias. La gran pregunta es, ¿y hacia dónde quiere ir ese yo corporal? La respuesta es muy simple. Quiere ir hacia lo que conoce. La única intención que tiene nuestro yo corporal es volver a aquello conocido, porque en eso conocido, como todo ser biológico, encuentra seguridad, encuentra la posibilidad de satisfacer sus necesidades con mucha más facilidad que si lo llevamos a un camino nuevo. Paradójicamente, desde el yo superior, todos emprendemos a diario un camino hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, un camino de exploración en el que hay cosas que no sabemos cómo van a ocurrir. Y eso es algo que a este yo corporal no le agrada, no le interesa explorar, le interesa la seguridad de lo conocido. De alguna manera esto se convierte en una suerte de contienda, una suerte de batalla. Pero ¿cuál es el premio? Una batalla ¿por qué? Ni más ni menos que la facultad de elegir, la facultad de dirigir, la facultad de plantear justamente ese desde dónde. Es por eso que este desde dónde tiene tanta relevancia para nosotros. Vigilar el desde dónde será entonces la invitación cotidiana. Vigilar el desde dónde es lo primero que se debe considerar, incluso al comienzo del día. Comienza el día, vigilo el desde dónde. ¿Desde dónde elijo experimentar este día? Si por casualidad te despiertas y experimentas mal humor, no estás en tu desde dónde superior. Si por casualidad te despiertas con desinterés, con desgano, con falta de energía, no estás en tu posición superior. Es fácil comenzar a reconocer que nuestro yo corporal tiene sus mañas. Y hablar de mañas es hablar de una suerte de artilugios con los que de alguna u otra manera nos engaña, haciéndonos creer que estamos decidiendo. ¿Estamos decidiendo? ¿Elegimos decidir? ¿Elegimos construir esa realidad que tanto deseamos? Si la respuesta es sí, y si queremos construir esta experiencia de vida, esa realidad desde una posición consciente, surge de manera implícita la necesidad de establecer un desde dónde superior. Si cuidamos ese desde dónde, la experiencia se convierte en una experiencia enriquecedora. Si descuidamos esa posición y le damos el poder a ese yo corporal, a ese ego, esa misma posición va a determinar que nuestra experiencia sea enteramente dependiente. Todo cambia cuando ese yo superior o desde ese yo superior, desde esa posición superior, creamos la experiencia de vida. Y eso es algo que te puedo garantizar.